Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 41º episodio de nuestra saga sobre la historia de la máxima competición de clubes europeos, la Liga de Campeones. Llegamos a la 40ª edición del certamen, la correspondiente a la temporada 1994-95, en la que el Milan buscaba igualar al Real Madrid en cuanto a títulos obtenidos en la historia del certamen. Acompáñeme a ver si lo consigue. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. El torneo iba a contar con la presencia de 47 equipos, con República Checa, Eslovaquia, Macedonia, Armenia y Azerbaiyán debutando en la competencia y con Yugoslavia aún sancionada por las guerras en su país. Pero el 2 de diciembre de 1994, la reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA en Ginebra aprobó una nueva reforma referente a la cantidad de participantes y el formato del torneo. En el primer aspecto, se decidió que la Liga de Campeones tendría la presencia de 24 equipos, que se determinarían de acuerdo a un ranking de coeficientes de los clubes campeones de cada país. El campeón defensor y los 23 primeros de la lista tendrían acceso a la máxima competición continental, con los clubes restantes siendo relegados a competir en la ronda preliminar de la Copa de la UEFA. Esto se determinaría por el coeficiente individual de cada equipo, pero si el mismo es inferior al de su federación nacional, prevalecerá el de esta última en la tabla. En síntesis, por primera vez se abandonó el espíritu integrador de la competencia a uno con presencia restringida, dándose una concesión a los clubes más poderosos a raíz del aumento de las cifras económicas provenientes de la televisión, además de evitarse las enormes diferencias de nivel entre los participantes, motivada por el aumento de los mismos a raíz de los cambios producidos por la desintegración de países como Yugoslavia, la Unión Soviética y Checoslovaquia. Con respecto al formato de la competición, se decidió que la fase de grupos ampliaría su cupo de 8 a 16 equipos con dos grupos adicionales, y por primera vez el torneo tendría clasificados directos a la ronda grupal sin necesidad que jueguen partidos clasificatorios. Este beneficio sería para el campeón defensor y los 7 primeros equipos del ranking de participantes. Los 16 cuadros restantes jugarían una llave preliminar cuyos ganadores completarían la lista de clasificados a la máxima competición continental, dividiéndose en dos bombos de acuerdo a esta lista. Los dos primeros de cada grupo pasarían a disputar la siguiente instancia, o sea, volverían los cuartos de final que se disputaron a doble partido. Las semifinales retornarían a disputarse de esa misma forma. La final del torneo se unió al paquete de la Liga de Campeones tras culminarse el contrato con la Unión Europea de Radiodifusión tras la final del torneo anterior, y los patrocinadores de la Champions ya podrían lucirse en el partido más importante del torneo, con lo que el nombre de la competición ahora sí podía tenerlo de principio a fin. El sorteo de la ronda preliminar y la fase de grupos se realizó el 21 de julio de 1994 en Ginebra y cada grupo contó con dos clasificados directos y dos calificados de la ronda preliminar, los cuales se determinaron a sorteo puro. Además, el cuadro de las rondas definitorias ya fue predeterminado. En resumen, por primera vez se realizó un sorteo único para toda la competición. Se decidió por temas de televisación de los tres torneos europeos que los días miércoles sean exclusivos para la Champions, manteniéndose el horario único. Entre los cuadros campeones ligueros que disputaron la Copa de la UEFA, el equipo que más lejos llegó fue el Slovan Bratislava, el cual quedó eliminado en segunda ronda contra el Borussia Dortmund, que le metió 3 goles para remontar el 2-1 que le hizo en la ida. En tanto, cuadros como Linfield, IA Akrans, Apollon, Olimpia de Ljubljana, Skonto, Rosenborg y Dinamo de Minsk alcanzaron la primera ronda del certamen. La ronda preliminar se realizó los días 10 y 24 de agosto de 1994. Dinamo de Kiev se convirtió en el primer cuadro ucraniano en clasificar a la fase de grupos tras superar aún al Siker Rotanés en su duelo decisivo con Vitaly Kosovsky, marcando el tanto decisivo. La clasificación a pocos minutos del final. Ambos equipos habían igualado sin goles en Dinamarca. Václav Putka le dio la victoria a la Sparta Praga en su duelo frente al Göteborg a 2 minutos del final en Jablonec, lugar donde los checos fungieron de local. La vuelta en Gotemburgo tuvo a los santos de Jesper Blomqvist y Stefan Rehn, uno en cada periodo, que le dieron la clasificación a los suecos a la fase grupal. Paris Saint-Germain fue otro de los clasificados al marcarle 5 goles al Back Samsun húngaro. El brasileño Ricardo Gómez, el liberiano George Weah y Ellen Roche marcaron en el duelo de ida pese a que acabaron el duelo con 10 jugadores, y el camerunés Patrick Mboma un doblete en Hungría para consolidar el pase de los parisinos a la fase de grupos.
El AEK de Atenas sorprendió al Glasgow Rangers y los derrotó 2-0 con doblete de Dimitris Sarabakos. Los escoceses tenían un cuadro reforzado para el torneo, pero sus sueños se esfumaron cuando el macedonio Toni Zabevski marcó en Ibrox Park el tanto que permitió a Grecia tener por primera vez un representante en la fase de grupos. Galatasaray fue el cuadro goleador de esta instancia al marcar de 9 goles al Avenir Beggen de Luxemburgo, 4 de ellos de Hakan Şükür y contando de Safet Kakli en ambos cotejos. Cabe precisar que el duelo de vuelta lo jugaron en Esmirna debido a la clausura de su estadio por incidentes. Hajduk Split fue otro de los cuadros que sorprendió en esta instancia, ya que le hizo 5 tantos al Legia de Varsovia, 4 de ellos en Poljud con doblete del Joel Sasanovic. Milan Rapike le dio la victoria a los croatas en Polonia y por primera vez su país decía presente en la Champions. Steaua de Bucarest aseguró su clasificación a los grupos en su duelo de ida ante el Servette, al que goleó 4-1 con 3 de sus anotaciones en la primera media hora de juego. Lionel Parbu marcó el tanto de su equipo en la vuelta en Suiza, que acabó igualada a un gol y le daba a Rumania por primera vez presencia en los grupos. Finalmente, el Casino Salzburgo, quien venía de ser finalista en la última Copa de la UEFA, consolidó su favoritismo frente al Maccabi Haifa, venciéndole 2-1 en Israel con tanto de último minuto del croata Mladen Mladenovic y 3-1 en el Hapoel de Viena, con doblete del mencionado jugador, dándole a Austria por primera vez una representación en los grupos. La fase de grupos fue programada a desarrollarse los días 14 y 28 de septiembre, 19 de octubre, 2 y 23 de noviembre y 7 de diciembre de 1994. Por primera vez la fase grupal se disputaría en un solo año calendario y no en dos como los torneos anteriores. El grupo A tuvo al subcampeón Barcelona enfrentando por segunda temporada consecutiva al Galatasaray. Kubilay Yilmaz abrió la cuenta para los turcos, pero Ronald Koeman y Guillermo Amor le dieron la victoria al cuadro de Johan Cruyff pese a estar falta de estímulos y talento. Manchester United se convirtió en el primer cuadro inglés en competir en la Champions y su debut sería un encuentro trepidante, venciendo con claridad al Göteborg sueco por 4-2. Su figura fue el galés Ryan Giggs, quien marcó un doblete para los dirigidos por Alex Ferguson. Los Diablos Rojos volvieron a visitar Estambul por segundo torneo consecutivo y volvieron a igualar sin goles, pero que le permitió sumar un punto importante para sus aspiraciones de clasificar, aunque en un cotejo muy soso en líneas generales. Barcelona viajó a Suecia para enfrentarse al Göteborg y abrió el marcador vía el búlgaro Iris Stoichkov, pero la garra y apriete del juego de los blanquiazules le permitieron voltear el marcador con tantos de Magnus Erlingmark y Blomqvist a un minuto del final, obteniendo los suecos una merecida victoria. En la siguiente doble fecha, Göteborg enfrentó al Galatasaray y lo derrotó en ambos cotejos por la mínima diferencia con tantos de Erlingmark, y que les permitió ponerse líderes de grupo a 2 fechas del final. En Suecia, la defensa turca evitó una posible goleada. En tanto, en Estambul, el cotejo tuvo una fuerte presión inicial de los turcos, pero los suecos supieron responder con superioridad técnica y eficacia ofensiva que le dio la victoria. En tanto, Manchester United recibió al Barcelona en una edición de la final de la Recopa de 1991. Su dominio inicial permitió al galés Mark Hughes marcar frente a su ex equipo. Luego el Barça se adueñó del juego con el brasileño Romario y José Mari Vaquero volteando la cuenta. Pero la urgencia de los Red Devils causó que se diera el empate de parte de Richard, quien marcó el 2-2 definitivo. Lo que los ingleses no imaginaron fue lo que iban a recibir en su visita al Camp Nou. Jordi Cruyff, hijo de Johan, brilló en la cancha e intervino en las jugadas del doblete de Stoichkov y el tanto de Romario. Alberto Ferrer sentenció el 4-0 final a 2 minutos del final y el Barça se ponía a un punto de los suecos. Los ingleses aún tenían opciones, pero su futuro se definía en Gotemburgo. Allí Göteborg y Manchester se enfrentaron en el estadio Ullevi en un cotejo poco brillante, pero con los locales haciendo gala de su efectividad. Blomqvist abrió la cuenta al minuto 11. Hughes lo empató al 64, pero rápidamente Erlingmark le devolvió la ventaja a los blanquiazules. Un penal de Pontus Kamaru sentenció el 3-1 final que le dio la clasificación y primer lugar de grupo a los suecos y complicaban las opciones del United de clasificar, pero las tenían aún. Decimos ello ya que el Galatasaray derrotó al Barcelona en un mal partido de los culés. Romario abrió la cuenta al 16, pero los tantos de Sukur y un error del arquero subieron a Carlos Busquets, el padre de Sergio Busquets, al jugador del cuadro culé. Tras remate de Arif Erdem le devolvía la vida a los turcos, quienes se ponían a 2 puntos de los catalanes, aunque con un problemita. Tenían que visitar al United y los culés recibían al Göteborg de local. Los Diablos Rojos hicieron su trabajo de la última fecha, pese a contar con numerosas bajas, y golearon 4-0 al cuadro turco con tantos de los jóvenes Simon Davis y David Beckham. Además marcaron Roy Keane y Bülent Korkmaz en contra.
La otra parte que necesitaban era que el cuadro sueco triunfara en Cataluña. Allí Göteborg se mostró ordenado frente a un Barça que tuvo insistencia hacia el arco visitante, pero las atajadas de Thomas Ravelli eran suficientes. Un córner al minuto 81 fue desviado por Vaquero y le daba la ventaja a los culés. Rennes empató un minuto del final y se acabó el cotejo. Los catalanes lograron el punto que necesitaban para clasificar por encima del United, pese a igualados en puntaje. Pero el 4-0 de la cuarta jornada inclinó la balanza a su favor, además de tener una mejor diferencia de goles. El grupo B comenzó con el Dinamo de Kiev recibiendo el Spartak de Moscú, un cotejo que en la época de la Unión Soviética fuese de los más esperados. Nikolai Pisarev y Andrei Tikhonov dieron la ventaja a los rusos, pero un doblete de Víctor Leonenko encabezó la remontada de los ucranianos, que tuvieron una trabajada victoria de 3-2 con Serhii Rebrov, marcando el tanto triunfal a 4 del final. Pero el partido de la fecha lo protagonizaban Paris Saint-Germain frente al Bayern Múnich. Los parisinos empezaron a dominar en el campo tras el primer cuarto de hora y triunfó 2-0 con tantos de Weah y Daniel Bravo en jugadas de tiro de esquina, y que pudieron ser más de no ser por las tapadas de Oliver Kahn. Spartak recibió en Luzhniki el PSG y lo dominó en el primer tiempo, marcando vía el jugador de Tayikistán Rashid Rakimov. Pero un disparo lejano de Paul Le Guen y otro de falta del brasileño Baldo, cuyo cobro causó la expulsión de Damis Mamedov, le dieron la victoria a los franceses que iban punteros de grupo. Bayern Múnich recibió el Dinamo de Kiev y lo derrotó con un tanto tempranero de Mehmet Scholl, pese a tener solo una pequeña superioridad sobre los ucranianos, quienes terminaron con un jugador menos por expulsión de Sergei Misin. Paris Saint-Germain triunfó en sus dos duelos por la mínima diferencia del Dinamo de Kiev para mantener su puntaje perfecto. Weah marcó los tantos decisivos de ambos cotejos, que en el primero de ellos significó remontada en un cotejo donde siempre fueron superiores. El segundo cotejo tuvo dos acertadas intervenciones de Bernard Lama, que sellaron el puntaje perfecto de los parisinos, que lograban su clasificación a cuartos a 2 fechas del final. En tanto, Spartak de Moscú y Bayern Múnich igualaron sus respectivos cotejos. En Moscú, Marcus Babel le dio la igualdad de manera agónica sobre el final, y que fue merecido con un buen cotejo disputado por los alemanes. En el Olímpico de Múnich, ambos equipos igualaron a 2, con los bávaros estando 2 veces por debajo del marcador y teniendo un fuerte desgaste, aunque su propia torpeza no le dejó conseguir la victoria. Los muniqueses sumaban 2 puntos más que Spartak y Dinamo en la batalla por el segundo puesto. Precisamente los rusos recibían en casa a los ucranianos y tras un cotejo igualado los derrotaron con tantos de Muxim Kamariev, lo que le permitía al Spartak igualar la línea del Bayern y tener la ventaja de calificar si permanecían así. Los bávaros recibían en el Olímpico el cuadro de Luis Fernández, pero los galos ratificaron su superioridad conteniendo los ataques germanos y derrotándolos con tanto de Weah a 10 minutos del final. Para la fecha final, Spartak partía con ventaja de resultados directos frente al Bayern, pero ambos visitaban París y Kiev respectivamente. Los rusos viajaron a Francia, donde George Weah volvió a deslumbrar con una gran actuación para el PSG y marcó un doblete. David Ginola y el brasileño Rai pusieron el 4-1 final. Esto le daba esperanzas al Bayern, que visitaba al Dinamo en Kiev en su 100º encuentro en la competición, y aplicaron el mismo marcador que hizo el PSG. Pese a que el joven Andriy Shevchenko abrió la cuenta para los ucranianos, un doblete del francés Jean-Pierre Papin encabezó la remontada bávara y con ello Bayern se metió a cuartos como segundo de grupo. Una doble igualdad sin goles fue el saldo del inicio del grupo C. Anderlecht y Steaua de Bucarest se enfrentaron en un duelo con muchos remates en el palo, con los humanos buscando defender el cero, pese a que terminaron con 10 por expulsión de Marius Lakatos. En tanto, Hajduk Split y Benfica disputaron un encuentro equilibrado tras un dominio inicial de los croatas, que pusieron cerco a la portería del belga Michel Prudhomme, aunque hubo 2 goles pero anulados a Darko Butorovic y el argentino Claudio Caniggia para cada equipo. En la segunda fecha, Benfica recibió al Anderlecht y tuvo como figura Caniggia, quien marcó un doblete en un encuentro muy abierto tras su gol inicial. José Tavares puso el 3-0 y una falta de Marc de Grais desviada por Paulo Madeira puso el 3-1 definitivo. Steaua recibió al Hajduk en Genzea y sus ataques fueron contenidos por el orden de la defensa croata. Cuando todo hacía presagiar un empate sin goles, Asanovic marcó de manera agónica el tanto que le dio la victoria al cuadro de Croacia. Benfica recibió al Steaua Bucarest y lo derrotó con tantos de Caniggia y Joao Pinto, pese a no jugar un buen partido. Damián Militaru descontó sobre la hora, pero no fue suficiente. La vuelta en la capital rumana tuvo un empate a 1 con tantos de Nika Panduru y Helder, en un encuentro que fue aburrido hasta que vino el gol de los rumanos. Los locales tuvieron sus chances de victoria, pero no fueron concretadas. Hajduk Split aprovechó las bajas que tenía el Anderlecht para su visita a Croacia y lo derrotó 2-1
con tantos de Nenad Pralilla y Budorovic y la gran actuación del portero Toni Gabric. En Park Astrid, ambos equipos igualaron sin goles con un nuevo manifiesto de la eficacia y solidez de la defensiva croata. Josip Weber anotó, pero su tanto fue anulado por fuera de juego. Con esos resultados, portugueses y croatas dejaban el grupo casi sentenciado, pero se medían en Lisboa para determinar el primer clasificado. Su duelo tuvo mucha cautela de parte de ambos equipos, pero los portugueses supieron dominarlo. Isaías abrió la cuenta, pero en la segunda parte lo empató Stepan Andrijasevic al 71. 5 minutos después, Joao Pinto marcó el tanto que no solo le dio la clasificación a los lusos, sino también el primer lugar de grupo. Pese a la derrota, Hajduk se clasificó gracias a que Steaua y Anderlecht empataron su duelo en Bucarest, en el que se produjo una sucesiva dinámica de errores. El holandés Johnny Bosman abrió la cuenta, pero lo empató Anton Dobos, aunque los humanos pudieron ganar ya que se le anuló un gol a Marian Popa por fuera de juego. Esto hizo que la última fecha fuera de mero trámite. Anderlecht y Benfica empataron a 1 en Park Astrid con tantos del neerlandés Greindut Jess y el empate del brasileño Edilson. En tanto, Steaua de Bucarest consiguió la tercera plaza del grupo de golear 4-1 en Croacia ante un Hajduk ya clasificado que le dio un equipo de circunstancias, con doblete de Adrian Ili y Lakatos. Andrijasevic descontó empezando el segundo tiempo, pero Konstantin Galka puso el marcador final. El grupo D empezó con un duelo de candidatos, con el Ajax haciendo un recital de fuerza y fútbol frente al campeón Milan en el Olímpico de Ámsterdam, venciendo 2-0 con tantos de Donald de Boer y el finlandés Jari Litmanen, liderados en cancha por Frank Rijkaard. El Casino Salzburgo recibió una noche lluviosa en el Erzhapel de Viena, donde fungió de local a la ECA de Atenas. El cotejo no tuvo goles debido a la desorganización de los austríacos y la sólida defensa de los griegos. En la segunda fecha, Ajax viajó a Atenas para enfrentarse a la EK, que jugó con muchas precauciones, las cuales no fueron suficientes para evitar la victoria 2-1 de los dirigidos por Luis Van Gaal, que dominó el juego con calma y anotó gracias a Litmanen y el joven Pate Kluivert. Milan recibió al Salzburgo en San Siro y lo venció 3-0 con tantos de Giovanni Stroppa y Marco Simone por duplicado, en un cotejo donde los milanistas aprovecharon bien sus contraataques. Pero la nota negativa se dio tras el tanto de Stroppa, ya que el arquero Otto Konrad fue impactado por una botella de plástico en su cabeza, lanzada desde la tribuna y llevado a un hospital. El 14 de octubre, el Comité de Control y Disciplina de la UEFA le ratificó la victoria al Milan, pero le quitó sus puntos, por lo ocurrido con el mencionado guardameta. Además, le ordenó jugar sus 2 próximos partidos a 300 kilómetros de Milán, ya que San Siro fue clausurado. La tercera fecha tuvo un doble empate sin goles. AEK enfrentó al Milan en Nea Filadelfia en un duelo con pésima actuación de los milanistas en un cotejo que estuvo marcado por su dureza. En tanto, Salzburgo y Ajax se midieron en Viena con una muralla defensiva que fue efectiva de parte de los dirigidos por Otto Baric, pese al dominio del cuadro neerlandés. El inicio de las revanchas tuvo la reacción de los dirigidos por Fabio Capello, que retomaron sus opciones gracias al doblete de Cristian Panucci, que le dio la victoria al Milan sobre el AEK en Trieste, lugar donde fugieron de local por la sanción ya mencionada. Luego que Zalewski adelantara para los griegos que presionaron antes de perder su compostura por los tantos milanistas. En tanto, Ajax volvió a igualar frente al Salzburgo, pero esta vez a un gol. Tomica Kostillan y Litmanen a 5 del final pusieron el marcador final en un cotejo que tuvo el mismo desarrollo de juego del duelo disputado en Austria. El resultado dejó al Ajax como puntero de grupo con 3 puntos de ventaja sobre el rossonero y los austriacos. Los neerlandeses viajaron a Trieste para enfrentarse al Milan, al que dominaron y vencieron 2-0 con tantos de Litmanen y Franco Baresi en contra en un duelo vibrante, con un resultado que los dejó en cuartos y como ganadores de grupo, en tanto el rossonero peligraba su continuidad en el torneo. Y decimos ello ya que el Casino Salzburgo viajó a Atenas y obtuvo un triunfo que los hizo soñar con la clasificación, ya que derrotaron 3-1 a la EK con doblete de Heimo Pfeifenberger en los primeros 10 minutos de juego. Con ello los austriacos se pusieron segundos de grupo y con todas las chances de pasar máximas recibían al Milan en su país. El duelo decisivo por el segundo puesto se disputó en el Erzhapel, y que tuvo un Salzburgo empeñoso frente a un Milan serie concentrado que luego ejerció un dominio territorial. Al minuto 26, Daniele Mazzaro aprovechó los rebotes en las ocasiones de Dejan Savicevic y Marco Simone para marcar el tanto de apertura. Ello dio tranquilidad al Milan, que defendió su ventaja de las ocasiones del cuadro violeta y clasificó a cuartos. El grupo se completó con la victoria del Ajax, que cerró su buen andar, venciendo al 2-0 a la EK de Atenas en el Olímpico con doblete de Tarik Oulida en un encuentro que dominó de principio a fin, y que tuvo a Ilias Atmatsidis evitando con sus atajadas que se diera una goleada.
Los cuartos de final se disputaron el 1 y 15 de marzo de 1995 y sus llaves fueron predeterminadas en el sorteo de julio, en la que se enfrentaron de forma cruzada los representantes de los grupos A y B y los del C y D, primero contra segundo respectivamente. Para esta temporada se utilizó la doble franja horaria para los 8 partidos de esa instancia. Bayern Múnich recibió en el Olímpico al Göteborg con un planteamiento agresivo y acercamientos con peligro, pero su torpeza no permitió que sus ocasiones se tradujeran en goles, haciendo que se despidieran en silbidos por la mala campaña que tenían. Los suecos mantenían su invicto pese a carecer de creatividad ofensiva. La vuelta en Gotemburgo tuvo el cuadro sueco encerrando a los dirigidos por el italiano Giovanni Trapattoni y dispuso de sus ocasiones. Pese a jugar por 10 debido a la expulsión del arquero Sven Scheuer, el Bayern encontró la forma de equilibrar el juego y los saltos de Alexander Ziegler y Christian Nerlinger le dieron ventaja. En el último cuarto de hora, Mats Liljenberg y Mikael Martinsson, quien causó la expulsión de Scheuer al recibir una falta de empataron el marcador, pero no les dio tiempo para conseguir la remontada. Bayern calificaba a semifinales tras 4 años. Ajax visitó Croacia para enfrentar al Hajduk y logró su cometido de no recibir goles en su visita por Jude, en un cotejo que se tornó aburrido y demasiado conservador de parte de ambos planteles, aunque los de Van Gaal controlaron el balón. La vuelta en el Olímpico de la capital neerlandesa tuvo un dominio mayoritario de parte del Ajax, que marcó 3 veces mediante el nigeriano Juan Bocanu y Frank de Boer por duplicado, con el que se metieron a las semifinales por primera vez desde 1980. A los croatas les quedó el consuelo de recibir la mitad de tantos recibidos en el duelo que ambos tuvieron en la primera ronda de la Recopa 93-94. Barcelona recibió al Paris Saint-Germain en el Camp Nou, ante el cual tuvo una actuación seria en un cotejo de desarrollo tenso, donde ambos tenían diversas carencias. Los goles llegaron en el segundo tiempo mediante el ruso Igor Kornet para el Barça, jugador que arribó en invierno para sustituir a Romario, quien retornó a Brasil para ir al Flamengo. Y 6 minutos después, un cabezazo de George Weah empató el marcador que fue definitivo. La vuelta en el Parque de los Príncipes tuvo un amplio dominio del campeón francés, que dispuso de varias ocasiones para romper la defensa azulgrana. Un cabezazo de Vaquero parecía convertirse en el milagro que necesitaban los dirigidos por Cruyff, pero un cabezazo de Rai y una jugada personal de Vincent Guerin fueron suficientes para que el PSG clasifique por primera vez en su historia a semifinales. Milan retornó a San Siro tras su sanción y recibió al Benfica en un duelo donde el entrenador Artur Jorge ordenó cerrar filas en la defensa de las Águilas, olvidándose de atacar, algo que hicieron los de Capello con varios hombres hacia la valla de Prud'homme, y Simone fue el único que les hizo daño en 2 ocasiones, con lo que el rosonero sacó un respiro a su mala campaña a nivel local. La vuelta en el sello de luz tuvo a un Milan que se dedicó a defender su ventaja, pese a que el Benfica puso mucho sacrificio para intentar los goles que pusieran sabor a ello. Y esta tónica se repitió en todo el partido pese a que ambos equipos tuvieron sus ocasiones, pero ninguna concretándose en gol. Con ello el Milan se apuntaba por tercera vez consecutiva a una semifinal del torneo continental. Las semifinales fueron programadas para los días 5 y 20 de abril de 1995 y también fueron predeterminadas por el sorteo. Bayern Múnich recibió al Ajax en el Olímpico de Múnich en un cotejo que tuvo al cuadro de Van Gaal planteando un partido muy defensivo con un entrenado que atenazó el juego alemán. Los bávaros se fueron atrás ante el dominio holandés, pero luego se fue todo a la inversa a base de contragolpes. El cotejo no tuvo goles y todo se definía en el Olímpico de Ámsterdam. Allí el Bayern trató de devolver la jugada de la ida, pero no contaba con la capacidad goleadora del Ajax. Los neerlandeses fueron rápidamente a buscar su pase a la final y Littmanen rompió el 0 al minuto 12. Aunque Robert Wittesek recompuso el empate al 36, la avalancha de juego local puso un 4-1 con tantos del ingeniero George Finidi, Donald de Boer y Littmanen por segunda vez al minuto 46. Luego Ajax hizo brillo de su fútbol con un quinto gol marcado por Mark Overmars, no sin antes Mehmet Scholl descontar de penal. El cuadro de Van Gaal clasificó a su primera final desde 1973 en una serie donde estuvo más inteligente que el Bayern de Trapattoni. En la otra semifinal, PSG recibió al Milan y dispuso de claras opciones de gol, pero la suerte estuvo a favor de los itálicos con su ordenada defensa. Eso sí, el árbitro suizo Serge Mumenthaler no cobró 2 penales claros a favor de los parisinos. El partido estuvo muy igualado hasta que en la última jugada un contragolpe llevado por Savicevic fue sentenciado por el croata Zvonimir Boban, que le dio la victoria al rosonero y la ventaja en la serie sabiendo que se iba a definir en San Siro. La vuelta en Milán tuvo a Savicevic como autor de los 2 goles que daban el pase a la final a los italianos, quienes dominaron el partido frente a un cuadro francés que se mostró confuso ya que no encontró la herramienta para descomponer a su rival.
Los franceses intentaron la remontada, pero la defensa rosonera evitó que cumplieran su objetivo. El Milan califica para su quinta final de las últimas 7 temporadas jugando en la italiana, midiendo cada jugada, sacando provecho de todos sus recursos. La final del torneo se disputó el 24 de mayo de 1995 en el estadio Ernst Happel de Viena, con Ajax y Milan volviendo a jugar en ese escenario ya que habían visitado al Salzburgo en la fase de grupos. Además se dio la circunstancia que por primera vez la final midió dos equipos que ya se habían enfrentado antes en el torneo. Ambos volvían a disputar una final como la de la Copa de Europa de 1969 y la Supercopa de 1973. Pero la consigna era triunfar en la primera final, que el partido decisivo era parte del paquete televisivo del resto del torneo. Ajax era favorito por sus recursos y el invicto que tenían en la Eredivisie y el torneo europeo, frente a un Milan que tenía experiencia y que se jugaba su presencia en el siguiente torneo, ya que la Serie A ya había coronado a la Juventus. El árbitro fue el rumano Ion Crasiunescu. Los milaneses no tuvieron a Savicevic, que se rescindió de una lesión un día antes del partido. El partido fue de pisada de acuerdo a lo planteado por Van Gaal y Capello, y pudo ser el Milan quien arrancase en el marcador porque los italianos dispusieron de las dos mejores oportunidades en una primera parte en la que se mostraron superiores. Simone pudo hacer el 1-0 al 44, pero se encontró con la valla de Edwin van der Sar. La segunda parte ya tuvo un dueño decisivo y claro. La entrada de Canu dio más movilidad al juego holandés, y cuando apareció Kluivert, la apuesta de Van Gaal por ganar antes de la prórroga estaba definida. Fue este último quien logró a falta de 5 minutos el 1-0. Milan reaccionó de manera rabiosa, pero ello pudo producir un segundo gol de parte de los holandeses, pero Danny Blind lo falló de manera estrepitosa. Final del partido, Ajax triunfaba por 1-0 y ganaba el trofeo más importante del continente por primera vez desde 1973. Los dirigidos por Louis van Gaal aprovecharon sus recursos al máximo, como su definición y sobre todo su juventud, para obtener un título merecido ante un Milan que cerraba definitivamente su época más gloriosa, teniendo figuras como Littmanen, los hermanos de Boer, Finidi, Winston Bogarty, Sonny Siluy, Edgar Davids, Michael Reisiger y Clarence Seedorf, entre otros, que ya estaban dando brillo en el máximo escenario continental. En tanto, Frank Rijkaard daba punto final a su carrera, obteniendo el título continental por tercera vez, de los obtenidos con el Milan en los años 89 y 90. Y los hermanos de Boer fueron la primera pareja de hermanos en ganar el máximo certamen continental. Ajax años antes se había convertido en el segundo equipo en ganar los 3 torneos europeos, ya que habían ganado la Copa de la UEFA en el año 92 y previamente la Recopa de 1987. Ajax consiguió el título de la Eredivisie de manera invicta, sacando 7 puntos de ventaja a su sorprendente escolta Roda, pero no obtuvo el triplete ya que el Feyenoord le propinó su única derrota de la temporada en los cuartos de final de la Beker en prórroga. El título continental le dio la chance de jugar la Copa Intercontinental ante el Gremio de Porto Alegre a fines de noviembre en Tokio, pero el duelo se definió por penales, con Blind haciendo el tanto definitivo que le dio su segundo título del certamen en ese rubro. En febrero de 1996, los neerlandeses se impusieron en la Supercopa Europea frente al Real Zaragoza, al que le golearon 4-0 con doblete de Blind, luego de empatar a 1 en la Romareda en Aragón. Ajax arribaba la siguiente temporada con el deseo de ir por la quinta copa, pero Juventus y otros equipos buscaban arrebatar el centro continental. Además, se estaba dando paso a una sentencia judicial que iba a cambiar para siempre el destino de la competición en cuanto a sus dominantes, pero ello se lo contaremos en nuestro próximo video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.